Saludos desde Madrid, España, junto con nuestro presidente Dominique Yeo y Doug Clay, nuestro vicepresidente. Deseo lo mejor del cielo para cada creyente e iglesia de nuestra fraternidad mundial de las Asambleas de Dios. Especialmente quiero hoy animar y decir que estamos orando por las iglesias y hermanos que en distintas partes del mundo están atravesando momentos críticos por causa de las guerras, persecución, desastres naturales y por la escasez de recursos básicos para la subsistencia. Oramos por vosotros. Hoy quiero compartir una breve enseñanza sobre uno de los valores fundamentales de la Iglesia, que es el servicio. Al hablar de valores nos vamos a referir a la fortaleza de una cultura, porque es lo que hace posible una familia, un pueblo, una raza, una nación y por supuesto la cultura de la Iglesia, el reino de Dios. Cuando nos vamos a referir a la cultura, la UNESCO la define como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos que hacen posible una sociedad, que la caracterizan, o también un grupo social determinado. La cultura, por tanto, engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y creencias tradicionales. Precisamente hablando de cultura, he comprobado en mi vida distintas veces que he viajado a tantos países del mundo, la diferencia de culturas que conforman el mosaico multiforme de lo que es la realidad del cristianismo. Incluso dentro de las Asambleas de Dios, a pesar de compartir nuestras doctrinas fundamentales, sin embargo, somos una comunidad global multicolor, muy diversa en tradiciones y también en formas diferentes de concebir la expresión de lo que es la Iglesia. Pero por encima de las culturas están los valores universales que conforman la cultura del reino de Dios. Son valores innegociables que emanan del amor y que perduran con el paso del tiempo. Por referir a algunos de ellos, podría hablar de la justicia, la libertad, el respeto, la humildad, el sacrificio, el compromiso y, por supuesto, pues el servicio, que conforma una cultura distintiva propia de la Iglesia y, como en el caso de la Reforma del siglo XVI, supuso la transformación de millones de personas y marcó el rumbo del progreso que hoy disfrutamos en la modernidad. De estos valores que he mencionado, trascendentales, quiero resaltar uno que necesitamos y que marca fuertemente la identidad de la Iglesia. Me estoy refiriendo al servicio. Y además, quiero subrayar esta enseñanza titulándola La grandeza del servicio. Es posible que suene algo contradictorio hablar de grandeza y al mismo tiempo de servicio, pero me estoy refiriendo de la grandeza que supone el valor de ser siervos de Dios. El líder africano Desmond Tutu dijo algo muy cierto: no hay colores de la piel, ni culturas, ni religiones. Todos somos seres humanos y todos tenemos la responsabilidad de ser un servicio para los demás. Así es, no solo debemos de servir, sino vivir una vida de servicio. Pero quien desde luego nos da una enseñanza magistral sobre el servicio como nadie es Jesús. En Mateo capítulo 20, versículos 26 a 28, Jesús nos dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quisiera destacar la frase: mas entre vosotros no será así. Es decir, la Iglesia debe ser diferente. Es verdad que los grandes del mundo buscan enseñorearse, ejercer el poder por el poder, pero como creyentes somos desafiados a generar una contracultura basada en la grandeza del servicio. Debemos dignificar la figura del siervo de Dios como uno de los principales baluartes de la cultura del reino de los cielos. Ahora, ¿qué implica ser siervo de Dios? En primer lugar, ser siervo es una condición, no un cargo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a que su comportamiento se distancie de la cultura de su tiempo y sean de la misma condición que Jesús.
Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esta enseñanza de Pablo es un pilar en la Iglesia. Jesús se despoja de todos sus atributos divinos para vivir como hombre y mostrarnos el camino de la humildad mediante el precio del servicio. Considerando este valor, Pablo va a hacer uso de algunos términos en griego para ayudarnos a entender en qué consiste ser un siervo de Jesús. Veamos algunos ejemplos. Para hablar de ministerio, el término griego que Pablo usa en 2 de Timoteo capítulo 4 y 5 es diácono, es decir, sencillamente un sirviente. Por eso le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo que frente a las adversidades y en el ejercicio de su don, no se olvide de su condición, ser siervo, y que cumpla el ministerio que es servir. Otro ejemplo que puedo mencionar es cuando Pablo, refiriéndose a sí mismo, en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo pone en primer lugar el valor de su condición de siervo, que literalmente en el griego vendría a ser esclavo, porque está usando el término doulos, la más baja condición de un siervo. Y de esta manera califica para ser llamado a ser apóstol, para cumplir la función de apóstol. Primero la condición, después el llamamiento. Esto nos enseña algo muy importante: tener un cargo, un título, desempeñar una función ministerial no será efectiva en el reino de Dios si olvidamos nuestra condición que nos distingue dentro de la obra de Dios como siervos. Esta cultura debe ser distintiva dentro de nuestras asambleas de Dios. Nuestros pastores, maestros, evangelistas, maestros deben practicar y vivir la cultura de ser siervos. Por esto el apóstol Pablo exhorta a los colaboradores de Cristo en 1 Corintios 4:1 que sean tenidos delante de los hombres como upéretes. Esta es una palabra griega que hace que el concepto de servicio se asemeje a quien es remero en las partes más bajas de una galera. Por tanto, alguien sometido a un mando sin más privilegio que hacer avanzar la nave mediante el absoluto sacrificio. Hasta ahora hemos visto el concepto de siervo como condición, pero en segundo lugar quiero mencionar que el siervo también influye. Una mujer llamada María Montessori fue una médica, educadora y reformadora italiana, famosa por desarrollar un innovador enfoque educativo conocido como el método Montessori, que ha tenido un impacto duradero en el mundo y en el ámbito de la educación. María fue una de las primeras mujeres en graduarse en medicina en la Universidad de Roma, donde obtuvo un título en el año 1896. Su formación en medicina le permitió observar el desarrollo infantil desde una perspectiva única y científica. Uno de los fundamentos de la enseñanza fue fomentar la figura del educador como un guía. En lugar de ser una persona autoritaria o de autoridad en el aula, el educador, según el método Montessori, actúa como guía, facilitador, observando a los estudiantes y ayudándoles en su proceso de aprendizaje. En otras palabras, siendo un mentor, un verdadero influencer, como hoy diríamos. Bajo este principio, puedo identificar lo que realmente debe ser un líder. Un líder es una persona que ejerce influencia o dirección sobre un grupo de individuos, haciendo que las personas sean mejores individuos, más productivos y capaces de trabajar en equipo con entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. Esto es realmente el producto de un liderazgo basado en el servicio. Charles Swindoll dijo, la habilidad de un líder no se mide por lo que dice, sino por lo que hace con las personas. Y es precisamente este valor el que Jesús nos enseña en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Pues si el Señor y Maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también así lo hagáis.
Jesús lavó a los discípulos los pies para enseñarles que el líder debe ser verdaderamente humilde y ser siervo de los demás. Desgraciadamente, es probable que todos hayamos sido testigos de malos ejemplos de líderes o creyentes que ostentando una determinada posición, título, o desempeñando una determinada función o don, hayan perdido la condición de siervos y se han convertido en abusadores espirituales o en autoritarios dogmáticos. Desde luego, ese tipo de liderazgo no nos representa a nosotros y mucho menos a Jesús. No es tampoco la marca distintiva de quienes fueron los pioneros de nuestras asambleas de Dios. Un siervo es amigo de Jesús. Este es otro punto. Primero, un siervo lo es de condición. Segundo, un siervo es influyente. Y en tercer lugar, un siervo es amigo de Jesús. En Juan 15, 14 al 16, Jesús dijo: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús nos llamará amigo cuando estamos dispuestos a seguir su ejemplo y comprometernos con su condición. Él se complace en llamarnos amigo. Ser amigo de Jesús es el mayor título o recompensa que jamás podamos obtener por el servicio. Pero además, lo que Jesús nos está enseñando es que crecer y fructificar, en definitiva, multiplicarnos, implica no solo un proyecto de servicio, sino también de amistad. La amistad se fundamenta en la relación, en la presencia de Dios en nuestras vidas, en la comunión íntima, en la intimidad. Es estar ligados a la vid, depender de Él, alimentarnos de su savia. Así que la amistad con Jesús atrae la unción y nos adentra en una dimensión que implica revelación, sabiduría, poder. Así que el servicio sin amistad podemos decir que conlleva un simple compromiso que acarrea desgaste. Por eso liderar o servir sin la savia del Espíritu Santo provocará que seamos pámpanos sin fruto, sin resultados, viento sin nubes, nubes sin agua. Permíteme acabar mencionando unas palabras de Albert Einstein. Él dijo: solo una vida vivida al servicio de los demás merece ser vivida. La verdad es que la vida cristiana sin servicio no tiene sentido. Te animo a que vivas la grandeza del servicio. Busquemos ser una comunidad influyente y transformadora. Hagamos que el valor del servicio marque la nueva generación de discipulado que forma parte de la Iglesia del siglo XXI. Que el mundo pueda percibir el amor de Dios por medio de nuestra entrega a las personas. Que nuestro mensaje esté respaldado por un estilo de vida en el que la grandeza del servicio se hace patente. ¿Qué les parece si oramos y pedimos que el mundo sea revolucionado por una iglesia comprometida con la grandeza del servicio? Que tú y yo seamos esos agentes de transformación que afectan a las personas, para que las personas a su vez afecten a sus países, sus naciones, sus familias. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que tu presencia venga sobre nuestras vidas, que podamos ser amigos tuyos, compartiendo esa esencia, ese fluir de la unción que comporta el amor, la capacidad de sacrificio. Esa esencia que a través de tu savia nos aporta sabiduría, nos aporta la capacidad para poder hablar lo que el mundo necesita oír. Más que palabras, el mundo necesita nuestras manos, nuestro abrazo, nuestro consejo, nuestro cariño, pero también necesitamos ver el milagro manifestado en la vida de las personas a través de nuestra siembra personal en cada uno de ellos. Padre, que en estos próximos años, en esta fecha tan importante del año 2023, podamos llegar celebrando la bendición de haber visto una gran cosecha, producto de la siembra de este grano de trigo que cae a tierra y muere, nuestras vidas, nuestro servicio, lo mejor de lo que tenemos para Dios. Padre, que tu reino avance, que tu reino se expanda.
para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, un abrazo grande y hasta pronto.